Bueno, desde este momento todo lo que digamos queda grabado para ser subido después a YouTube y damos inicio formal a la actividad. Yo voy a colocarme en silencio, pero voy a estar siempre aquí, pues cualquier cosa, me ponen un audio, lo que sea, y revisamos. Chévere, perfecto, profe, muchísimas gracias. Bueno, como decía el profesor, comenzamos formalmente nuestra actividad de hoy. Mi nombre es María Ignacia Reyetti y el día de hoy tengo el gusto de acompañarlos como moderadora de esta importante actividad titulada, como ven en pantalla, el rol del docente en la salud nutricional. Quiero comenzar por agradecer formalmente, profe, el espacio que nos ha prestado la Escuela de Educación de la Universidad Católica Andrés Bello, específicamente a usted y a todo su equipo. Muchísimas gracias. Y bueno, les digo que esta es una importante actividad porque CANIA, que es el Centro de Atención Nutricional Infantil Antímano, que se dedica a atender y a prevenir la malnutrición, también divulga conocimientos sobre salud nutricional y los divulga a profesionales y estudiantes, profesionales como ustedes, dedicados pues a la educación y sobre todo interesados por marcar la diferencia con sus estudiantes, por dar un poco más y por ver la manera de contribuir con su crecimiento y el desarrollo, pero también con el de sus estudiantes propiamente hablando y su familia. Entonces, bueno, hoy nos acompañan dos especialistas de Cania. Uno es Pedro Buitrago. Vamos a esperar acá que pase la presentación. Les comento que nos van a acompañar Pedro Buitrago, quien es nutricionista, y María Ángela Omaña, que es psicóloga. Ambos son del equipo de Cania y con la información, una información muy valiosa, actualizada y práctica que ellos van a compartir hoy, ustedes van a poder promover el desarrollo de una alimentación y un estilo de vida saludable en los niños y adolescentes que ustedes atienden y me atrevo a decir que también en ustedes mismos. ¿Ok? Entonces, esto lo van a hacer ellos desarrollando diversos contenidos que son de muchísimo interés y valor, como lo son la alimentación saludable, como lo es también cómo sustituir alimentos y cuándo hacerlo, cómo, esto, ojo con esto, docente, sumamente importante, cómo podemos contribuir para que los estudiantes tengan una lonchera escolar adecuada y además, algo sumamente valioso y diferenciador de la actividad de hoy, que es todo lo que tiene que ver con no solo el hecho de comer, sino de todos esos hábitos y de todas esas conductas que están relacionadas y que están en torno al momento de la alimentación. Entonces, además de esos hábitos y de esas conductas, vamos a ver cuáles son los problemas más comunes que nos podemos encontrar en nuestra casa y en nuestras aulas según la edad que tengan nuestros estudiantes o los niños y adolescentes que acompañamos y lo más importante, cómo podemos intervenirlos o cuáles son esas recomendaciones que desde Cania les ofrecemos para que puedan atajar esas dificultades y abordarlas de la manera más eficientemente posible. Así que bueno, antes de darle la palabra a nuestros facilitadores, los voy a invitar a escuchar un audio de Carmen Elena Brito, quien es nuestra gerente general y quiere reconocerles pues la importancia de la participación el día de hoy. Entonces vamos a escuchar el primer video, por favor. Estimados docentes y estudiantes, soy Carmen Elena Brito, gerente general del Centro de Atención Nutricional Infantil Antimanocania. Hoy, con la presencia del equipo de profesionales del centro, les doy la más cordial bienvenida a este espacio de enriquecimiento mutuo y aprendizaje, en donde conoceremos sobre temas de salud nutricional y un estilo de vida saludable de sus estudiantes, con un impacto en el grupo familiar. Los invitamos a ser los promotores por excelencia de los cambios que queremos que los niños y sus familias realicen para estar más sanos y potenciar su bienestar. Por nuestra parte, confiamos en ustedes y en el importante rol que tienen y que tendrán en el futuro. Cuentan con Cania. Muchas gracias y bienvenidos. Muy bien, pueden volver a compartir la pantalla por allá. Ah, bueno, entonces
Nosotros estamos listos, ya yo me presenté a los facilitadores y bueno, no me queda más que dejarlos en sus manos. Por favor, aprovechen toda esta sesión al final o también durante la actividad. Vamos a estar leyendo continuamente el chat de manera que podamos ir solventando cualquier duda que tengan o comentando cualquier frase de valor que tengamos. Entonces, bueno, bienvenidos Pedro y María Ángel, muchísimas gracias y los escuchamos entonces. Chévere, gracias, María Ignacia. Quisiera saber si la presentación se está proyectando bien, o sea, está compartir pantalla. Se ve perfecto. Chévere. Bueno, nada, entonces ahora sí para dar inicio sin mayor preámbulo, vamos a iniciar entonces por lo que me corresponde, que en este caso sería hablar un poco del enfoque que tiene que ver con la alimentación saludable. Para hablar de esa alimentación saludable, sin lugar a dudas, hay que, bueno, entender un poco a qué nos referimos cuando hablamos de la salud. La salud en sí, pues bueno, la verdad es que es un concepto bastante dinámico, bastante amplio y a veces podríamos decir que abstracto, porque abarcamos muchos factores desde el punto de vista de un bienestar físico, un bienestar social y, bueno, un bienestar mental que conlleva como que todo ese engranaje en general. Sin embargo, para poder nosotros alcanzar ese bienestar de alguna u otra manera, podemos hacerlo a través de una alimentación saludable porque forma parte de esos factores diferenciadores que tenemos allí. Entonces, en primer lugar, como vemos acá en la presentación, tenemos que, bueno, esa alimentación para que sea saludable, pues bueno, tiene varios factores que la integran, entre ellos que sea completa, que quiere decir que estén presentes los 6 grupos de alimentos o, bueno, todos los grupos de alimentos que existen, pero que también tengamos en cuenta que deberían estar presentes o distribuidos en 5 comidas a lo largo de todo el día como tal, bien sean 3 comidas principales y 2 meriendas. En algún punto, esto puede variar en función también del plan de alimentación que se diseñe y, bueno, de las características que tenga el paciente, si tiene alguna enfermedad o alguna patología, o sencillamente, si estamos hablando de un niño sano, aplicarían estas 5 comidas al día o esta distribución de los alimentos como tal. Entonces, ese en primer lugar vendría siendo como uno de los factores que tenemos que tener en cuenta para que esa alimentación sea saludable. Por otro lado, vemos acá que, bueno, tiene que ser también equilibrada. ¿Por qué? Porque de nada me sirve, pues bueno, yo tener esos 6 grupos de alimentos, sí, cuando yo los vaya a distribuir, pues bueno, coloco más alimentos de un grupo que de otro y al final, pues bueno, eso puede llevarme a dos cosas. Uno, puede ser una malnutrición por exceso, evidentemente, o si no los pongo lo suficiente, una malnutrición por déficit, en este caso la desnutrición como tal. Entonces allí hablamos de equilibrar los macronutrientes, los carbohidratos, las proteínas y las grasas como tal en la distribución que corresponde según la persona como tal. Que sea variada es otro punto también importante. ¿Por qué? Porque a ninguno de nosotros nos gusta comer lo mismo todos los días, ¿sí? Y entonces parte de esa alimentación saludable tiene también su matiz o su raíz en que sean diferentes alimentos que podamos consumir, pero eso también nos va a permitir que sean diferentes los nutrientes que vamos a recibir si lo hacemos de esa manera. Entonces, un cuarto punto o un cuarto aspecto que podemos mencionar viene siendo la seguridad de los alimentos que nosotros consumimos. Es decir, si yo hago todos estos 3 pilares que mencionaba anteriormente, completa, variada, equilibrada, pero sencillamente no lavo esos alimentos, no me lavo yo las manos, no tomo las medidas higiénicas necesarias, pues probablemente esa alimentación no me va a generar bienestar, sino todo lo contrario, me voy a enfermar, me va a generar todo lo contrario a lo que estamos buscando como tal. Eh, por otro lado, y yendo más o menos por esta misma línea, tiene que ser adaptada. ¿Por qué? Porque no es lo mismo quizás la cantidad de nutrientes que tengo que recibir yo a la cantidad de nutrientes que recibe un niño, que recibe una persona mayor, que recibe una persona embarazada, una mujer que está dando lactancia. Entonces, tiene que estar adaptada según el grupo etario en el cual estemos abordando o trabajando como tal. Y en los últimos años, se ha tratado de darle como un poquito más de importancia al tema de la sostenibilidad. ¿Por qué? Porque resulta que cuando nosotros preparamos esos alimentos, los estamos elaborando, muchas veces la gran cantidad de ese mismo alimento se empieza a perder o nosotros lo malgastamos, no lo sabemos aprovechar. Entonces, en esa línea, lo que se trata es de que esa alimentación
pues bueno, sea también un poco responsable con el medio ambiente y sencillamente se le saque el máximo provecho a todos los alimentos o bueno, al alimento como tal que nosotros estamos consumiendo. Entonces, bueno, también para ser un poco amigables con el medio ambiente como tal. Entonces, esa alimentación saludable, pues engrana todos estos pilares que vemos acá proyectados en la presentación como tal. ¿Qué pasa? Otro punto importante, o bueno, de donde también parte que nosotros podemos recibir esa alimentación saludable, se enfoca en lo que es también la lactancia materna. Eh, en particular, digamos que los primeros 1000 días de vida son la piedra angular prácticamente en el crecimiento de ese niño como tal, desde el punto de vista nutricional y desde el punto de vista, digamos, de salud. ¿Por qué? Porque acá se van a desarrollar muchos factores que van a influir en su crecimiento y en la adultez de ese niño o de esa persona como tal. ¿Por qué? Entonces, estos primeros 1000 días como tal engloban el periodo del embarazo desde que la mujer está embarazada y ese niño está en el vientre materno, ya ahí comienza a correr el día número 1. A la culminación del embarazo, ahí hablamos más o menos de 9 meses aproximadamente, un embarazo completo, y posteriormente caemos en esta alimentación que incluye la lactancia materna exclusiva y la complementaria, donde hablamos de, bueno, 2 años o más aproximadamente lo que debería estar recibiendo ese niño. Entonces, en ese periodo de tiempo se enmarcan esos 1000 días de los que estamos comentando como tal. Entonces, partiendo de eso, podemos decir que esa alimentación saludable, en el caso del niño, básicamente empieza con la madre, con la nutrición que tiene la madre y cómo ella, o bueno, cómo a través de su alimentación le va proveyendo los nutrientes que necesita el niño. Una vez que ese niño nace, pues bueno, ya el primer alimento, ese primer contacto que debería tener ese niño es la alimentación exclusiva como tal. Acá hablamos de que debería ser desde los 0 hasta los 6 meses y sin necesidad de incluir agua u otro alimento fuera de lo que sea la lactancia materna como tal. Podrán decir, no, bueno, pero las fórmulas, el mercado está lleno de fórmulas. Y la verdad es que sí, pero resulta que esa no debería ser la norma, sino una excepción. Las fórmulas están diseñadas para casos muy, muy, muy puntuales en los cuales, bueno, por X o Y, la madre no puede proveerle, ofrecerle lactancia materna al niño. Y bueno, en vista de que no podemos dejarlo pasando hambre, evidentemente, es una fórmula, una alimentación artificial que viene a suplir entonces en este caso la lactancia, pero bajo ningún concepto va a poder, digamos, cubrir o eh, acercarse a toda la cantidad de beneficios que aporta esa lactancia materna exclusiva. Posteriormente, vemos que a los 6 meses ya se empieza a complementar esa misma lactancia. No se suspende, sino por el contrario, se complementa con una serie de alimentos según la edad del niño y según también la textura, la contextura en las cuales se las vamos a ofrecer a ese niño. ¿Qué pasa? Esta complementación no se hace porque la lactancia deje de ser buena o la lactancia pierda nutrientes. Al contrario, aquí hablamos que incluso a partir del 6.º mes, la lactancia sola, por sí sola, puede cubrir casi un 78% de lo que requiere ese niño. Pero ¿qué pasa? Ese niño en algún punto tenemos que incorporarlo a la mesa familiar como tal. Y bueno, ese es el punto clave en el cual se comienza con esa introducción de alimentos para que él vaya desarrollando o ya en esa etapa como tal él empieza a desarrollar habilidades, empieza a desarrollar competencias que es importante que nosotros las potenciemos y bueno, lo acompañemos en este proceso como tal, que es esa alimentación complementaria. Ya más adelante María Ángel les va a comentar algunos aspectos importantes en ese sentido, pero que sepan que no es porque la lactancia deje de ser buena, sino al contrario, sigue siendo muy efectiva, muy enriquecedora, pero hacemos esta incorporación de alimentos porque es el periodo en el cual ya los sistemas del bebé, en su mayoría, tienen un cierto grado de madurez que nos permite hacer esta combinación o esta introducción de alimentos nuevos como tal. Ok, ¿qué pasa? Nosotros en Venezuela conocemos este trompo, la referencia nacional que se utiliza en todo el país para la agrupación de estos grupos de alimentos que vemos acá reflejados. También vemos lo que es el aporte del agua y la actividad física enmarcada con, bueno, los pictogramas que vemos acá con las figuras alegóricas. Sin embargo, nosotros acá en Cania, en esta siguiente lámina, los agrupamos de una forma un poco diferente. De hecho, podríamos más o menos comparar allí algunos grupos,
pero básicamente nosotros acá trabajamos con lo que es el grupo de la leche y el yogur, los vegetales, las frutas, el grupo o en uno de los grupos más grandes donde tenemos panes, cereales, tubérculos, granos y plátanos, donde podríamos decir que allí radica principalmente la alimentación del venezolano, por decirlo de alguna manera. Y bueno, luego tenemos las proteínas con las carnes, los quesos y los huevos, y finalmente un grupo de grasas y aceites como tal. Fíjense que en este caso, eh, nosotros por acá en ningún lado colocamos, utilizamos lo que es la parte del azúcar como tal. ¿Por qué? Porque la verdad no es un nutriente esencial que nosotros necesitemos para nuestra alimentación como tal. De hecho, en el niño, incluso cuando se está ofreciendo esa alimentación complementaria, se trata de retrasar lo más posible tanto la introducción de sal como la introducción de azúcar como tal. Entonces, implícitamente no lo colocamos porque de esa manera, pues bueno, tratamos de evitar el uso o el consumo excesivo de estos dos nutrientes que acabamos de mencionar como tal. Sin embargo, dentro de estos grupos también de alimentos, aunque no es un grupo en sí, también tenemos que hacer mucho hincapié en lo que es el consumo de agua propiamente y bueno, la actividad física que diariamente tienen que realizar tanto los niños como nosotros los adultos en particular. Vemos acá entonces que una vez que nosotros tenemos esa distribución de alimentos, tenemos una manera de poder presentar esas raciones de alimentos. Cuando hablamos de la parte de alimentación saludable, hablamos de que, bueno, que tenía que ser adaptada. Entonces, para que sea adaptada, no es lo mismo la cantidad de raciones que me tocan a mí, que le tocan a Mariana, que lo que le tocan a un niño en particular o con X diagnóstico como tal. En este caso, nosotros les presentamos acá una forma bastante poco más sencilla de entender con el tema de las raciones. Entonces, tenemos que, por ejemplo, el grupo de los vegetales lo podemos medir con las palmas de las manos unidas, como vemos allí en la imagen. Eso equivale aproximadamente a una porción que estaríamos sirviendo. En el caso de las proteínas como tal, básicamente vendría siendo del tamaño de la palma de la mano, el aproximado de lo que sería una ración, pues ya les comentaba. En el caso de las frutas y el grupo de los panes, cereales, tubérculos, granos y plátanos, aproximadamente una ración sería el puño cerrado, más o menos esa equivalencia en el plato. Y de igual forma tendríamos por acá que el otro grupo que nos queda pendiente, el de las grasas y los aceites, lo podemos medir con la punta del dedo como tal, sería una porción que podemos utilizar. Entonces, una vez que vemos eso, podemos nosotros armar o conformar nuestro plato de alimentación saludable. Entonces, tenemos allí el grupo, en el caso de los niños, así sería la configuración del plato, en cuatro partes iguales como tal. Entonces, tenemos un cuarto con el grupo de las proteínas, otro cuarto con los vegetales, otro cuarto que corresponde a los cereales, granos, tubérculos o plátanos, y tenemos entonces también el aporte de las grasas y, bueno, la fruta que también tenemos que tener en cuenta allí. Y aquí nos estaría faltando algo que sería entonces el vasito de agua que tenemos que consumir. Con esto no queremos decir que, bueno, que ya vamos a satanizar los jugos ni nada de esas cosas como tal. ¿Por qué? Porque en este caso, como estamos tratando de implementar buenos hábitos de alimentación, si ya lo vienen haciendo de una forma diferente, la idea es poderlo hacer con pequeños cambios como tal y hacerlo de forma progresiva, cosa que permitan a nosotros mismos y más en el caso de los niños, a que esos cambios los podamos implementar de forma más eficiente, porque nada se armando el plato como lo acabamos de ver, y bueno, de repente va a ser un choque con el niño y él no se va a consumir nada de esos alimentos como tal, porque bien sea que tenga algún rechazo o sencillamente le servimos todos los alimentos que a ese niño no le gustan como tal. Entonces, en ese caso, la idea es que estos cambios sean de forma progresiva, pero como les decía al principio, la configuración de ese plato, la verdad es que uno lo que espera es tratar de incluir la mayor cantidad de esos grupos de alimentos así, pero hacerlo de una forma consciente, como lo acabamos de ver acá. Entonces, acá les voy a presentar algunas sustituciones de alimentos que podemos hacer. En el caso de, la idea acá es poder sustituir un alimento que forme parte de ese mismo grupo de alimentos como tal. Si yo no puedo sustituir un alimento, por ejemplo, del grupo de las carnes con uno de los vegetales. ¿Por qué? Porque sencillamente no me aportan en cuanto al punto de vista nutricional, son cosas completamente diferentes. Entonces acá la idea es sustituir alimentos por el otro que sí me aporte el mismo requerimiento en cuanto a lo nutricional. Por ejemplo, en el caso del arroz,
yo lo podría sustituir por batata. Vamos a ver qué tenemos acá. Y sí lo podemos hacer porque corresponden al mismo grupo de alimentos como tal. No hay ningún problema en ese caso. Vamos con otro ejemplo. Por ejemplo, un bistec de carne lo podría sustituir por huevos. Y bueno, la verdad es que sí podríamos hacerlo porque igual están dentro del mismo grupo como tal. Acá lo que quiero que vean más que todo es entender que estas sustituciones son válidas siempre y cuando yo cambie ese alimento que de repente no tengo en casa por otro que me aporte el mismo perfil de nutrientes como tal. Tenemos acá entonces otro ejemplo con la papa, que este suele ser una de las conchitas de mango, porque muchas veces vemos la papa como un vegetal y no, la papa forma parte de ese grupo de panes, cereales, tubérculos, granos y plátano. O sea que si yo me como una papa, es como que me estuviese comiendo arroz, pasta, una batata o cualquier tubérculo como tal. Entonces, mosca con eso porque muchas veces nos pasa que de repente llegan a la consulta, entonces dicen, no, si el niño me come todas las ensaladas, pero la única que come es la de papa con zanahoria. Entonces, en ese caso, mosca con eso porque son dos cosas completamente diferentes. Entonces, en este caso, la papa la podría sustituir por la chayota. En este caso no podría hacerlo porque, como ya lo vimos, la chayota es un vegetal y la papa pertenece a este grupo que les acabo de comentar. Y un último ejemplo que teníamos acá para verlo es igual, nuevamente, un bistec de carne, lo podría sustituir por los granos. Hay quienes podrían decir que, bueno, que sí, otros podrían decir que no. Y en este caso no, pero para que nosotros ese no lo transformemos en un sí, tenemos que complementar esos granos que estamos sustituyendo, como lo vemos acá con esta fórmula que les estamos presentando. Podemos utilizar cualquier grano que ustedes dispongan en casa. Caraotas, garbanzos, frijoles, lentejas, quinchonchos, soya, cualquiera. Van a seleccionar uno de ellos. Y además de eso le van a agregar o incorporar alguno de los cereales cocidos que tenemos allí en pantalla. Por ejemplo, arroz. En el caso del trigo, generalmente podemos utilizar la pasta, que es como el más sencillo, o el pan, avena, y en el caso del maíz, la arepa, que suele ser como el más cotidiano y que todo el mundo casi que consume todos los días. Entonces, seleccionamos un grano, seleccionamos un cereal, pero también necesitamos seleccionar un alimento de estos que tenemos al final como tal. Que generalmente la cucharadita de queso rallado es como la más sencilla de aplicar. Entonces, si nosotros agarramos ese día en casa, vemos que no teníamos carne, no teníamos huevos, no teníamos suficiente proteína en sí, podemos aplicar esta fórmula y complementar o hacer esa complementación y esa sustitución de la carne. ¿Por qué? Porque aquí lo que estamos sustituyendo es la carne o combinando todos estos alimentos para que sean lo más similar nutricionalmente a comerse un bistec de carne, por así decirlo. Entonces, nosotros en algún momento hemos hecho esto, cuando agarramos una arepa, la rellenamos con caraota, le ponemos queso rallado, lo hacemos inconscientemente. ¿Lo hacemos por qué? Porque bueno, a la gente le gusta, sabe sabroso, pero resulta que nutricionalmente también es algo positivo que estamos haciendo. Entonces, la idea es que, bueno, sepan o puedan tener como esta fórmula que la podemos aplicar en esas circunstancias en particular, cuando a veces el tema proteico en casa está un poquito más escaso como tal, ¿sí? ¿Cómo podemos hacer otras sustituciones? Bueno, tenemos acá sobre todo con el tema de que, bueno, el calcio que me aporta la leche, que es un nutriente importante, pero también sabemos que el acceso a una buena fuente de calcio como tal a veces puede ser complicado económicamente. Entonces tenemos acá tres alternativas. En el caso de esa sustitución de fuentes lácteas, podemos utilizar lo que es los quesos, por lo menos el consumo 2 veces al día, y lo que son las sardinas con espinas, o bueno, básicamente casi que todos los alimentos provenientes del mar son una buena fuente de calcio. En particular acá le dejamos el de la sardina con espinas porque es como uno de los más sencillos de conseguir como tal. Vemos también lo que es el brócoli y el ajonjolí. Tienen un aporte de calcio que sería una fuente, digamos, no láctea, que estamos hablando, pues bueno, de unos pescados, de unos vegetales y de unas grasas en ese caso, pero que igualmente me aporta una cantidad significativa de calcio como tal y que lo podemos utilizar para sustituir. En esta imagen que traemos acá a colación, nos parece sumamente interesante. ¿Por qué? Porque entonces acá podemos ver que quizás la alimentación en los últimos años ha migrado más hacia el lado de lo ultraprocesado que hacia lo natural. Recordemos que en la parte de los alimentos naturales estaban englobados todos esos grupos de alimentos que yo les presentaba al inicio. Entonces vemos que de ese alimento natural que tenemos acá, que es un durazno, ya cuando le hacemos algún tipo de procesamiento, bien sea el agregado de sencillamente azúcar,
ya ahí sufre ese proceso como tal. Y de esa manera ya él va perdiendo como que lo natural que traía antes. Ya cuando pasamos al ultraprocesado, fíjense ustedes todo el montón de ingredientes que tenemos acá. Y bueno, mientras más cantidad de ingredientes, créanme que ese alimento o ese producto ya menos cosas naturales tiene de las que traía al principio. Entonces, en este caso es como que, bueno, evaluar un poco en casa, evaluar un poco también en la escuela con los niños, bueno, cómo está haciendo la configuración de esa lonchera o de esa alimentación que estamos implementando tanto nosotros como ellos, porque a veces caer en los ultraprocesados va un poco atado a la rutina, que mira, no tengo tiempo, tengo que salir corriendo, tengo que trabajar, tengo que llevar al niño a la escuela. Entonces, bueno, caemos en invertir el dinero en comprar más productos ultraprocesados, pero que de repente ese mismo dinero podemos invertirlo en la compra de esos alimentos naturales y probablemente nos vaya a rendir un poquito más el dinero que adquiriendo esos otros. Acá tenemos algunas recomendaciones a la hora de armar esa merienda saludable que tenemos acá. Generalmente son recomendaciones que van vinculadas bueno, a proporcionar variedad de alimentos, colores y texturas, por lo que veíamos al principio de la alimentación saludable, preparar o enviarles porciones adecuadas. Un punto importantísimo es que esa lonchera o esa merienda saludable es eso, es una merienda. No tiene que ser un desayuno como tal. Ojo con eso porque el niño, particularmente al salir de casa, ya él tiene que salir desayunado. Eso que nosotros mandamos ahí en la lonchera es un complemento para las horas que él va a permanecer escolarizado o en un cuidado o va a permanecer en otro lugar como tal. Entonces, en ese caso, esa lonchera es un complemento a la alimentación que tenemos allí, porque generalmente cuando uno le habla al venezolano, mira, la lonchera, antes uno agarra el desayuno, lo guarda y eso es lo que me llevo. Y bueno, son cosas completamente diferentes como tal. Involucrar a los niños en la escogencia, bueno, en el armado de esa lonchera. Con esto no es que, bueno, vamos a dejar que el niño arme por completo la lonchera porque si no, sabemos qué cosas va a meter allí. Pero es igual incorporarlo, preguntarle, que de repente un alimento que él de repente quisiera incluir, pero orientarlo en, bueno, cuáles son las cosas que él verdaderamente necesitaría comer. Estar pendientes con la higiene o la limpieza de esos envases, estar presente siempre en lo que es una botella de agua potable. Sabemos que a veces no todas las instituciones cuentan con algún bebedero o agua, digamos, segura para el consumo. Y bueno, siempre la incorporación, por ejemplo, de fruta, siempre opcional, la parte de, bueno, está la higiene de los alimentos que tenemos allí, incorporar los diferentes grupos de alimentos, pero en una forma que el niño, bueno, lo pueda consumir sin mayor problema como tal, ¿sí? Caemos entonces en que el agua es un nutriente esencial y la verdad es que sí, está presente tanto en el trompo de los alimentos como en el grupo de alimentos que nosotros trabajamos acá en Cani y pues la verdad como lo vemos allí, el agua es un nutriente esencial para la vida. Entonces sin agua no hay manera de que todos estos sistemas o todo este proceso se pueda llevar a cabo eficientemente. Entonces vemos acá algunas recomendaciones generales que ya las hemos ido tocando. Por ejemplo, en el caso del menor de 6 meses, lo único que él necesita tomar es su lactancia materna. En el caso de el de 6 a 1 año, de 2 a 3 vasitos, 1 a 3 años, 5 vasos y así progresivamente hasta que ya vemos que el adulto de 8 a 9 vasos de agua al día es el promedio que debería consumir. Si se toma un poquito más de agua, no pasa nada. Pero el estándar, digamos, básico como tal, son estas recomendaciones que tenemos nosotros acá proyectadas. Igualmente, vemos acá entonces también recordar, acá básicamente recordar algunos aspectos que de repente tenemos que hacer hincapié y que pueden ustedes ver que en su práctica diaria se desarrolla. Lo que es el lavado constante de manos, la potabilización de agua, bien sea hervida o con algún método que sea seguro su consumo, mantener los espacios limpios, el lavado de la higiene y manipulación de los alimentos como tal, y fomentar lo que vienen siendo hábitos de aseo e higiene personal adecuados como tal. Recordemos que en todo esto está vinculado esa salud que nosotros queremos alcanzar como tal. Entonces, de esa manera, bien sea desde el punto de vista nutricional, desde el punto de vista social, o desde el punto de vista mental, vamos a ver que de alguna u otra manera todos estos factores van a influir de alguna manera. Esperamos que sea positivo en el niño, pero también tenemos algunas cosas que podemos corregir en el camino como tal, ¿sí?
Entonces, de esa manera, ya nosotros, una vez que hemos visto como este abanico de opciones y de recomendaciones para alcanzar esa alimentación saludable, vemos también que hay otro punto importante que son los hábitos y las conductas alimentarias, porque entonces a veces el niño le armamos la lonchera ideal, perfecta, pero entonces se la mandamos, entonces la maestra después nos dice, no, mira, el niño no se come nada. Entonces, en ese sentido, María Ángel nos va a brindar algunas herramientas que probablemente les sean muy útiles a ustedes que están de aquel lado. ¿Sí? Ok. Hola, muy buenas tardes. Para mí es un placer estar con ustedes en esta actividad. A continuación iremos desarrollando algunos aspectos importantes en cuanto a los hábitos y la conducta. Ya abordamos cómo se deben formar esos platos, cuáles son los grupos de alimentos y las sustituciones que podemos hacer de un alimento por otro del mismo grupo. Ahora bien, vamos a abordar este aspecto que es sumamente importante, ya que la alimentación está estrechamente relacionada tanto con el crecimiento, el desarrollo y sobre todo el aprendizaje del ser humano. Para ello es importante nosotros abordar este aspecto con las conductas y hábitos de alimentación, ya que los seres humanos, las conductas y los hábitos alimentarios están fuertemente condicionados por el aprendizaje y las experiencias en los primeros años de vida. Como ya lo mencionamos anteriormente, ese primer momento con la lactancia materna, la incorporación de los alimentos y la alimentación complementaria, pero otro aspecto también muy importante que se debe abordar es también las prácticas alimentarias que implementan los padres. Y de hecho, o el rol que también ustedes como docentes también implementan como ese modelo ante los niños, ¿sí? Por eso es muy importante explorar si los padres tienen conocimiento y incorporan todas estas variedades de grupos de alimentos que ya mencioné anteriormente. Acá les traigo dos definiciones que son sumamente importantes. La primera es conducta alimentaria y la segunda son hábitos de alimentación. Por definición, entendemos que conducta alimentaria es la acción o la respuesta que el niño tiene al momento de las comidas. Con eso nos referimos que puede ser una respuesta positiva o una respuesta negativa. La negativa puede tratar como un disfrute de los alimentos, agrado, interés por la comida, permanecer sentado, concentrado con el disfrute de sus alimentos y comer de manera autónoma. Sin embargo, se puede presentar en algunas ocasiones desinterés, llorar, rechazar algún alimento en particular, se niega a comer, intenta náusea o vomitar, se duerme durante la comida, se levanta de la mesa y se distrae con facilidad. Estas conductas son sumamente importantes abordarlas, sobre todo en las primeras etapas preescolares y escolares, ya que estas conductas, si se afianzan a un periodo que ya podemos llamar la adolescencia, se pueden transformar en ciertas patologías o ciertas conductas o trastornos alimentarios que más adelante se pueden desarrollar. Por eso es muy importante entonces establecer unas conductas adecuadas y unos hábitos de alimentación saludables para no incidir en estas patologías. Ahora bien, en cuanto a los hábitos de alimentación, acá siempre resalto que son los patrones de conductas aprendidos y repetidos. ¿Y repetidos por quién? Repetidos por el entorno de convivencia en el aula o el entorno de convivencia en casa. Acá es muy importante, sobre todo, explorar si se están cumpliendo con los horarios de las comidas. Como ya anteriormente lo nombramos, las 3 comidas principales y las meriendas deben ser pautadas en unos horarios establecidos. Si en la casa o en el hogar se cumple un lugar para comer o comen de manera dispersa, algunos en el cuarto, otros en la sala, y el niño no está acostumbrado o habituado a un sitio en específico para poder hacer la alimentación. Si en efecto hay presencia de distractores, esta parte es sumamente importante, ya que en ocasiones el niño le colocan teléfonos, tablet, computadora, TV, justamente para distraerlo y poder administrar la alimentación. Más adelante vamos a desarrollar ese aspecto un poco más a profundidad, pero es importante entonces explorar si el representante tiene algunos hábitos en cuanto a la alimentación en específico, ya que si el padre rechaza, por ejemplo, los vegetales, vemos de dudosa manera que pueda presentarle ese tipo de alimentos a los niños, cuando ya entonces constatamos que la alimentación tiene que ir con porcentajes y cantidades. Ok. Acá les traigo el desarrollo evolutivo mediante la edad cronológica, ya que debemos tener en cuenta que las conductas alimentarias que puede presentar un preescolar
no tienden a ser las mismas de un escolar ni de un adolescente. Para ello, entonces, le vamos a desglosar algunas de las conductas principales mediante la edad, como tenemos que de 0 a 1 mes presenta succión, placidez, tranquilidad o irritabilidad, ya sea con la alimentación por fórmula o lactancia materna. Luego tenemos que de los 6 a 7 meses, acá ya iniciamos la alimentación complementaria, se mantiene sentado en la mesa, comienza a masticar, cierra los labios sobre la cuchara y comienza a beber de la taza. Acá es muy importante la incorporación del niño a estas texturas y estos nuevos alimentos y no excluirlos de simplemente permanecer con la lactancia materna y excluir estos alimentos, ya que mencionamos anteriormente que son prioritarios estos dos aspectos todavía a esta edad. De 8 a 9 meses comienza a agarrar los alimentos con la mano y a mostrar agrado o rechazo hacia los alimentos. Acá tenemos que tener en cuenta que el niño viene de una alimentación y digamos con lactancia materna, en donde la lactancia materna tiene una textura, un olor y un sabor particular. ¿Qué va a pasar? Que cuando administramos por primera vez una sopa con diferente color, sabor, es completamente esperado que el niño pueda rechazar este alimento. Lo importante acá es el manejo que se debe tener y sobre todo la estimulación continua para poder aceptar este alimento. Tenemos que de 9 a 10 meses se lleva los alimentos a la boca y los sujeta con la mano. De 10 a 11 meses se levanta de la silla y se lleva la cuchara a la boca. Algo acá muy importante es que en la transición de 11 a 12 meses ya mastica alimentos más sólidos. Esta parte es sumamente importante, sobre todo a nivel de estimulación sensorial, ya que el niño acepta esos nuevos alimentos y puede masticar, triturar y procesar estos alimentos y no debemos prohibir al niño de esta estimulación y no solo presentar alimentos, por ejemplo, licuados. ¿Por qué? Porque la estimulación al masticar, tragar y triturar estos alimentos ya en texturas más sólidas favorece que el niño se le pueda desarrollar los músculos orofaciales que también están netamente relacionados con el área del lenguaje, el desarrollo del lenguaje. Por eso es muy importante no quedarnos en una misma textura en los alimentos, sino ir variando con alimentos semisólidos, en este caso. De 12 a 15 meses se inicia a comer solo con la cucharilla, se inicia a comer en la mesa con los adultos. Acá ya podemos integrarlo en la alimentación del núcleo familiar también, porque ya es un menú más variado. De 16 a 18 meses se sienta a comer, de 19 meses a 21 come por cuenta propia. Esta parte es importante seguirla estimulando. En la edad preescolar, que es en la edad de 2 a 3 años, presenta conductas de preferencias y rechazos alimentarios y puede que un ritmo lento a comer o se distraiga con facilidad. Acá lo importante es si esos alimentos que en esta edad el niño está rechazando es la primera vez que yo le doy estos alimentos, la conducta esperada es que los rechace. Pero si yo ya meses anteriores, yo ya he estimulado al niño y ya le he presentado este alimento y lo reconoce, va a ser mucho más fácil que el niño pueda aceptar estos alimentos que ya estamos mencionando. Ok, algunos de los puntos críticos en la alimentación infantil, como mencionamos, la lactancia materna. La lactancia materna, como ya lo mencionamos, es una textura y una forma en donde el niño, el apego con la madre, ese vínculo con la madre, en primera instancia quizás rechace el alimento. La introducción de fórmula, la introducción de los alimentos sólidos es sumamente importante. La suspensión del biberón, la importancia, la independencia al comer, que el niño ya al momento que se puede sentar en la mesa y llevar los alimentos a la boca, ya allí podemos entrenar en la alimentación de manera autónoma. Incorporar los nuevos alimentos y la percepción de la madre sobre los alimentos. Como habíamos mencionado, si ya en el núcleo familiar o la madre presenta algún rechazo alimentario, debemos abordar ese rechazo y también incorporarlo con todos los miembros de la familia. Acá lo importante es que todos estos hábitos y conductas y la alimentación es beneficiosa no solamente para el niño, es beneficiosa para todos los miembros de la familia y deberíamos incorporar en todos los miembros de la familia estas indicaciones o estas recomendaciones en la alimentación. Acá vamos a desarrollar algunos de los problemas o dificultades que tenemos frecuentemente en cuanto a los hábitos y conductas alimentarias. Acá tenemos que nos podemos topar con diferentes hábitos
que los alumnos puedan tener arraigados desde sus hogares o valores o creencias. Esos hábitos o valores, eso se va a transmitir en la relación que tiene el niño con el alimento. Esto se va a ir abordando de manera con unas técnicas en específicas y luego el niño va a dar una respuesta. Esta respuesta que podemos obtener puede ser de aceptación mediante la constancia y la estimulación, el rechazo, quizás en algunas ocasiones me niego a comer o no quiero, no deseo lo que me colocaron hoy en la lonchera a comer, o yo no quiero esto, pero yo quiero es esto, y yo prefiero comer este alimento y rechazo el alimento que le están presentando. Todas estas, todo esto que estamos comentando en este momento lo vamos a ir abordando de diferentes maneras con diferentes recomendaciones. Algunos de los problemas en la etapa preescolar específicamente podemos presentar el apetito suele fluctuar. Lo que hoy acepto y lo que hoy puedo comer, quizás en otro momento lo rechazo. Por eso no nos debemos angustiar que lo rechace en un momento, sino que el hecho de que el niño rechace el alimento en una oportunidad no significa que lo voy a dejar de dar. Eso significa que yo debo seguir trabajando y debo seguir estimulando al niño en esa alimentación. Los rechazos alimentarios pueden ser nuevos o de repente el alimento es nuevo y lo rechazo o ya lo aceptaba y lo rechazo. El irrespeto en cuanto a los horarios, acá es muy importante si se omiten comidas y se cumplen los horarios establecidos, la variedad de los alimentos preferidos o rechazados, si yo concedo siempre al niño que escoja lo que él decida comer. ¿Qué quieres comer el día de hoy? Yo hago lo que tú quieras comer, entonces esa brecha se va reduciendo progresivamente hasta que el padre o el representante o el cuidador se ve en la necesidad de una variación muy limitada en cuanto a la aceptación de los alimentos. Rechaza las verduras y los vegetales, creo que esa es la más frecuente en consulta, el uso prolongado del biberón y la selectividad. Cuando hablamos de la etapa escolar, puede que omita el desayuno, compra los alimentos poco nutritivos. Si nosotros le permitimos al niño comprar los alimentos en la cantina o en algún sitio, entonces ellos preferiblemente se van a ir por la opción menos nutritiva. Cambian la regla y o sea, la cambian la comida, la regalan o la botan en casa y sobre todo una baja ingesta en cuanto a fibra y el agua. Okay. En cuanto a la etapa adolescente, la etapa de la adolescencia, muestra cierta selectividad. Yo prefiero quizás la comida chatarra a los alimentos saludables. Se pudiesen presentar algunos trastornos en cuanto a la alimentación. Podría ser bulimia, anorexia, pero eso es un tema un poco más que se tiene que abordar con detalle. La sobrealimentación o los atracones y el incumplimiento de los horarios. ¿Qué debemos observar nosotros en nuestros niños como el rol de docente que se tiene? Bueno, primero, expresar cuando si el niño se expresa cuando tiene hambre o cuando está lleno. Esto me indica a mí si el niño tiene apetito o no en cierto momento del día. Si llega inapetente, si llega con apetito, si llega con mucho apetito, quiere decir que quizás no comió en casa y son indicadores que podemos ir observando. Tiene preferencias por rechazos alimentarios, observo frecuentemente que la lonchera come muy poco, prueba muy pocos alimentos o no come nada. Presenta dificultad para consumir líquidos o sólidos, puede presentar vómitos o náuseas, muestra interés por comer solo, de acuerdo con la esperada con su edad cronológica, acepta la estimulación brindada por otros cuidadores o la madre, o en el caso de que el niño solamente come con la madre. Eso también se puede presentar. Muestra disposición ante el alimento, mantiene la comida mucho tiempo en la boca, no mastica o lo hace lentamente. Sobre todo, manejar los tiempos de las comidas, en donde los niños quizás en casa duran mucho tiempo comiendo, o la madre o el padre le dan la comida en la boca, y en el ámbito escolar, entonces, ahí es un poco más difícil que el niño tenga un buen ritmo y coma de manera autónoma. O también se puede presentar que se levante constantemente de la mesa. ¿Qué debemos observar en cuanto a los padres y tener en cuenta el docente? La actitud del representante, la respuesta ante las señales del niño, los métodos y técnicas utilizadas, sobre todo en casa. En casa, ¿qué sucede? Me regañan, lo castigan, lo premian. Eso es importante abordar cuáles son las técnicas utilizadas en la alimentación. El establecimiento y cumplimiento de los horarios es sumamente importante.
el destino o el lugar para comer, si comen en diferentes sitios, pues el niño no tiene un puesto fijo, sino que come en donde él prefiera. El tiempo de comer también es sumamente importante, ya que la comida no debe ser ni en 5 minutos, ni tan rápido, ni tan lento, máximo 1 hora. Entonces, se caracteriza también las características del ambiente, un ambiente tranquilo, un ambiente hostil, eso también influye en la alimentación del niño. La intervención en cuanto a las conductas alimentarias y algunas recomendaciones que vamos a desarrollar van a ser las siguientes. Primero y principal, bueno, establecer las normas y respetar el antes, durante y después de la comida. Siempre recomiendo la preparación del niño antes del alimento. ¿Qué quiere decir esto? ¿Tienes ganas de ir al baño? Nos lavamos las manos y ya estamos preparados para la alimentación. Siempre hay una apertura antes y el durante, la indicación de permanecer sentado, consumir los alimentos y el ritmo de comer. Y el después de concluir la comida, bueno, nos podemos levantar de la mesa, podemos entonces lavarnos las manos y reforzar si probó nuevos alimentos, si consumió todos los alimentos sucesivamente. Los horarios de las comidas es sumamente importante y acá rescato que de lunes a viernes muchos niños cumplen unos horarios de las comidas y los fines de semana presentan algunas dificultades. O los niños se levantan muy tarde y no desayunan a la hora y a la hora del mediodía es que están tomando el desayuno y así sucesivamente se van rodando todas las comidas. Es importante establecer la rutina. La rutina tiene que ser de lunes a lunes, no solamente de lunes a viernes en el colegio, sino también los fines de semana es sumamente importante para crear el hábito. El momento de las comidas debe ser tranquilo, sobre todo evitar conflictos o discusiones, sobre todo si el niño discute normalmente durante las comidas, es regañado, es castigado o es reprendido, el niño va a visualizar la comida como un momento no agradable. ¿Qué quiere decir esto? Que la comida es el culpable del que a mí me regañen o que a mí me castiguen, y ahí ya se empieza a ver un rechazo hacia los alimentos, en donde tenemos que manejar muy bien estos conflictos en cuanto no tener un ambiente tenso durante los alimentos. Si se rechaza algún alimento, siempre debemos presentarlo y explicar la importancia y el beneficio que tiene la alimentación en su crecimiento, en su desempeño escolar y así sucesivamente ir trabajando con ellos en la importancia de una alimentación saludable. Evitar dar premios o castigos o motivar al niño o adolescente a comer. ¿Qué quiere decir esto? Si comes, te llevo al parque. Si comes, te compro chuchería. O si comes, te presto el teléfono. Acá lo importante que debemos manejar es que el niño, cuando no consiga la petición que tiene o no le dan lo que él pide, ¿en qué se traduce esto? Dejo de comer. Entonces, para eso es muy importante que los castigos y los premios no deben ser implementados o relacionados con el alimento. El alimento es un momento de nutrición, de convivencia familiar y debe ser algo armonioso y no que esté relacionado con lo ya mencionado. Debemos favorecer el consumo de alimentos nutritivos como galletas, yogures, frutas y sobre todo evitar las chucherías y sobre todo evitar los distractores. Acá mencionamos que los distractores son la televisión, el teléfono, los juguetes, las mascotas, todo este tipo de distractores que puedan estar presentados al momento estar presentándose a la hora de la comida. Puede hacer que el niño coma de manera más lenta, puede tardarse mucho más en comer y sobre todo pierde esa estimulación que está percibiendo de los alimentos. Entonces, yo no estoy atenta a los estímulos que me está dando el alimento en cuanto a texturas, colores y sabores, y estoy atenta, mi atención está en cuanto a la televisión o el teléfono. Pierdo el privilegio de registrar esa estimulación en cuanto a los alimentos y cuando estoy saciado. Yo no sé que estoy saciado si no estoy pendiente de lo que estoy consumiendo. Y esta parte es muy importante transmitirla tanto en los hogares de nuestros alumnos como en nuestros hogares también, porque las pantallas se deben eliminar al momento de las comidas. El tiempo mínimo para comer podemos variar de 20, máximo 30, 40 minutos. Si los niños son de los que tardan más de 1 hora, podemos ir trabajando progresivamente para disminuir ese tiempo y llegar a unos 20, 30 minutos adecuados. Si el niño no quiere comer, debe permanecer sentado en la mesa junto con sus compañeros hasta que finalice el tiempo de la comida. Esto es sumamente importante porque si yo observo que compañeros ya terminaron de comer y se pueden levantar de la mesa,
yo quizás todavía tengo hambre y quiero comer, pero el hecho de querer levantarme de la mesa también puede indicar que yo deje los alimentos que me están presentando. Por eso la recomendación es que el tiempo de las comidas se maneje con todo el grupo. Ya luego que ya todo se cumplió el tiempo indicado, entonces allí ya nos podemos levantar de la mesa todos y podemos seguir trabajando la disminución de los tiempos en las comidas. No ofrecer alternativas de las comidas, respetar las cantidades de las comidas que el niño quiere comer en ese momento. ¿En qué se traduce esto? El representante o el cuidador determina qué es el alimento que va a consumir el niño, pero el niño es el que determina hasta qué momento está saciado y sobre todo no obligarlo a estar comiendo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Yo, papá, escojo qué va a desayunar, el niño no. Yo le puedo sugerir qué fruta quieres comer el día de hoy, pero la alimentación y la decisión de los alimentos es del padre. Si el niño se levanta de la mesa, debemos llamarlo y hacerle la acotación de que debemos sentarnos y culminar el tiempo de la comida reglamentaria. Tratar de que el niño coma de manera autónoma es sumamente importante y sobre todo si ya hablamos, si el niño permanece sentado, puede sujetar la cucharilla y se lleva los alimentos a la boca, desde ese primer momento entrenamos la estimulación para que coma de manera autónoma. Debemos reconocer con palabras de esfuerzo todo aquello que el niño haga por probar nuevos alimentos. ¿Qué quiere decir esto? Si yo quiero que el niño coma vegetales, que con regularidad no lo come, yo debo presentar ese alimento. Y cada vez que el niño haga el intento por probarlo, aún así no se haya comido toda la porción que yo le coloqué, debo felicitarlo y irlo motivando para que siga trabajando de esa manera. Sobre todo, tanto los padres como ustedes docentes deben ser modelos positivos y dar el ejemplo, también con los alimentos que ustedes consumen delante de sus alumnos y también los representantes. En conclusión, acá vamos dando ya cierre en cuanto a la presentación y decimos que en tu día a día promueve una alimentación saludable que favorezca el aprendizaje y el desarrollo potencial de los niños, niñas y adolescentes. Refuerza el consumo de alimentos naturales. Recuerda que a mayor grado de procesamiento, menor es el aporte nutricional. Analiza junto a tus estudiantes la información y los mensajes que reciben sobre la alimentación. Procura ser un modelo positivo en todo momento y haz comentarios positivos sobre las conductas y los hábitos adecuados que ustedes irán fomentando en sus ambientes escolares. El principio de la educación es predicar con el ejemplo. Acá les dejamos este pequeño mensaje de reflexión y bueno, con esto continuamos acá. Muy bien. Muchísimas gracias, María Ángel, Pedro, por ese recorrido, no solo relacionado con lo que tenemos que consumir nosotros como personas, sino también el deber ser en la alimentación de nuestros estudiantes y en el papel que nosotros jugamos como docentes para contribuir con esa alimentación. Bueno, fíjense bien, a continuación les voy a colocar en el chat un enlace y a su vez voy a compartir acá un código QR para que ustedes, acá, está el código QR, para que ustedes lo escaneen y nos comenten entonces, luego de haber escuchado a Pedro y a María Ángel, cuál es el rol que consideran que tienen en la salud nutricional de los estudiantes, bien sean niños, bien sean adolescentes. Esto nos va a permitir, mientras ustedes van ingresando por el enlace que está en el chat o escaneando el código QR que tienen aquí en pantalla, descubrir, después de haber escuchado todo lo que ellos nos comentaron, bueno, cómo nos visualizamos en ese rol protagónico que tenemos en la salud nutricional de nuestros muchachos. O incluso también puede ser en nuestra propia salud nutricional. Entonces vamos a darle unos minutos para que vayan comentándonos aquí. Les recuerdo entonces, ingresamos en el chat o podemos también escanear el código QR. Aquí vamos viendo que tenemos varias palabras interesantes. Es un rol orientador, es un rol de compromiso, esencial, ejemplo. Nos toca sugerir, nos toca ser guías, comida, variar alimentos, informar. Es un rol decisivo
Sí, definitivamente son palabras sumamente importantes y relacionadas con todo lo que hemos venido comentando. Fíjense que se ponen un poco más grandes, por ejemplo, la palabra guía, la palabra compromiso, y definitivamente tener información es el primer paso para poder ir avanzando, ir poder haciendo cambios no solo en nuestra propia salud nutricional, sino también en la de nuestros muchachos. Acompañante informado, buenísimo. Apoyo con amor, sin duda. Hoy estas palabras están sumamente bonitas y definitivamente reflejan todo lo que podemos hacer como docentes para marcar la diferencia. Insisto que definitivamente esto nos permite marcar la diferencia con nuestro grupo de muchachos, con nuestros estudiantes y en nuestra propia vida. Entonces, bueno, vamos a aprovechar mientras siguen comentándonos por acá. Si alguien tiene alguna duda, si alguien tiene alguna pregunta, recuerden que el chat está habilitado para que por ahí se comuniquen con nosotros, nos coloquen cualquier inquietud. A Vamos a ver, habilitar el micrófono unos minutos para si alguien quiere intervenir de forma verbal, lo puede hacer. En este momento, compartir pantalla. Ya pueden establecer, pueden abrir su micrófono y hacer la intervención directamente. Buenas tardes. En mi Sí. caso, en la familia hemos tenido situación de resistencia a la insulina y siempre tratamos de estar informados sobre las tendencias alimenticias. En estos días alguien me sugirió que revisara información de la alimentación molecular y me llamó poderosamente la atención que explicaran que esa combinación de lentejas con arroz, por ejemplo, que es muy típica en nuestro caso, no era la adecuada porque se estaban sumando dos raciones de carbohidratos y se dejaban de lado los otros alimentos que también tienen importantes aportes nutricionales. ¿Pudieran hablar un poco más de esto, por favor? Sí, claro, como tú lo vienes comentando, ciertamente es así. En líneas generales, como explicaba al principio, eh, estamos basando esto, digamos, en la alimentación de un niño sano, que no tiene ninguna contraindicación o restricción alimentaria como tal. Evidentemente, de acuerdo como les mencionaba, el tipo de patología, llámese resistencia a la insulina, llámese hipercalciuria, en fin, todos los matices que podríamos tener allí. En función de eso se ajusta o se hace un cambio en cuanto a las recomendaciones o los alimentos que se sugieren consumir como tal. De igual manera, podríamos caer también en que, bueno, parte de algunos alimentos que se presentan acá, quizás para un niño que tenga enfermedad, por ejemplo, celíaca o algún tipo de trastorno de la conducta o de autismo como tal, quizás no es tan recomendable el tema de lo que viene siendo el gluten y todos estos factores como tal. Pero sin lugar a dudas, ese ajuste en particular, pues bueno, habría que hacerlo y bueno, como bien tú lo comentabas allí, en ese caso, quizás para él no es tan conveniente porque estás colocando o estás incluyendo dos carbohidratos dentro de la misma plato que le vas a servir a ella. Y entonces en este caso, pues bueno, no es tan positivo como lo planteamos nosotros, pero como te hago hincapié nuevamente, son recomendaciones para niños sanos y bueno, ya ese tipo de matices sí es importante individualizarlo y bueno, poderle hacer su consulta, su seguimiento respectivo para poderte decir, mira, son estos los patrones de alimentación que en ese caso él necesita implementar como tal. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Tenemos a tiro el video sobre el rol del docente en la salud nutricional. Hace falta que lo coloquemos.
repito, tengo aquí a tiro el video de María Ignacia, perdió la conexión. Mira, Sí, si quieres acabamos de lo responder podemos una reproducir. pregunta ¿Ok? y teníamos este video aquí a tiro para reproducir. Sí, sí. Marina se le cayó la conexión, pero bueno, podemos chequear el video. Ok. Cualquier otra duda o comentario lo podemos ver después del video. Seguro. Rol del docente en la salud nutricional. Lavarse las manos es necesario para mantenerme sano. Me gusta comer junto a mi maestra una merienda saludable. Mi maestra me recuerda que jugar, hacer deporte y tomar agua contribuye con mi crecimiento. Recibir recomendaciones del docente para la salud nutricional de mi hijo es importante. Nosotros hacemos del aula de clases un espacio para aprender, promover el sano crecimiento y desarrollo integral de los niños. Cumplimos un importante rol. ¡Gracias, maestro! Muy bien, María Ignacia. ¿Recuperaste el audio? Sí. Profe, sí, ya estoy aquí de vuelta. Gracias. Bueno, estamos listos entonces por este lado, así como los chicos del video les dicen gracias en nombre de Cania y bueno, y de la Universidad Católica Andrés Bello, les damos muchísimas gracias por habernos acompañado hoy, por haber tomado el tiempo para saber un poco más acerca del rol tan importante que nos toca, el compromiso que tenemos con la salud nutricional propia y de nuestros estudiantes. Así que bueno, Pedro, María Ángel, muchísimas gracias a ustedes también. Y si Gracias no a hay ustedes más por dudas, su tiempo. que ya hemos culminado, Bueno, estamos perfecto. listos entonces. Solo decir que esperamos subir el video en el canal de YouTube. Eso lo va a pasar Cania con toda la información a la base de datos. Allí va a quedar toda la grabación de lo que acá está, así que lo pueden compartir con sus colegios, con sus estudiantes, utilizarlo en clases para generar discusión. Y bueno, lo más importante es replicar y multiplicar lo que aquí estamos haciendo. Agradecido a Cania. Y bueno, nada, a los expertos por todo lo que han dicho y compartido. Voy a detener la grabación. Profe, una cosita más, por favor, importante, síganos por Ajá. nuestras redes sociales, @Cania Empresas Polar, por ahí estamos constantemente publicando información de interés, publicando otras formaciones, otros espacios de intercambio que organicemos, entonces, bueno, síganos y por ahí estaremos comunicados cualquier otra actividad e información. Así que bueno, ahora sí, gracias y hasta una próxima oportunidad. Gracias a Hace todos. mucho. Hasta Feliz luego, tarde. muchachos. Hasta luego. Igualmente.